Me gustó mucho lo que dijo Ariel em, mientras oraba. Bueno, se ve, se ve aquí todo lo que tengo, pero en el sentido de que quizás, ay, no, quizás nos pueda parecer a lo mejor muchas veces un poco dura la palabra, lo que escuchamos, lo que vamos aprendiendo, o quizás un poco incómoda, también puede ser que nos incomode. A mí me ha incomodado porque pone obviamente al descubierto aquellos pensamientos, aquel pecado a lo mejor que solo yo sé, pero en vez de ser algo negativo, la verdad es que es algo muy positivo para nosotros. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para guiarnos, para redarguir o como para confrontar nuestro corazón, nuestra vida. Y, y eso es bueno y además es seguro, porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a tener una vida íntegra, una vida feliz, una vida plena. Voy a dejar esto pequeñito y voy a compartir, voy a presentar. Hoy vamos a continuar hablando acerca de esta carta, Primera de Corintios. Y como saben, estuve un poquito enferma hace un tiempo y me quedó la tos, no sé si desde el COVID, pero de repente me da por toser. Y vamos a comenzar entonces. La semana pasada estuvimos viendo Primera de Corintios 5 y hoy vamos a continuar con el versículo siguiente. Pero antes me gustaría que ustedes pudieran activar aquellos conocimientos o lo que aprendimos la semana pasada. Y para eso vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos el martes anterior. Se van a meter o van a ingresar a menti.com y van a anotar el siguiente código, todo junto. Yo lo coloqué separado para que sea más fácil de escribirlo, pero es todo junto. Amiguita, ¿contestamos la pregunta nomás o esperamos tu Espera, instrucción? Ah, ya. ahora sí. Yo estoy media colgada, La chiquillo. primera No. ¿Dónde hay que entrar en eso? ¿En internet? menti.com. Lo puedes poner directamente de Google, menti.com, y ahí te manda directamente a poner el código. La pregunta, ¿qué recuerdan del aula bíblica anterior? Respondemos nomás, ¿no es cierto? Sí, ya están respondiendo. Es que en pantalla no aparece nada, ¿no es cierto? No se va a ver cómo... ¿No se ve? ¿En serio? No, ¿No lo por ven eso te... ustedes? No, dice Marjorie Badilla, screen, algo, doble clic. Nadie lo está viendo. No, el que no estás compartiendo. ¿Y ahora?
Ahí sí se Ahora ve. sí. Ya, excelente. Ya, voy a esperar como mínimo 10. No tienen por qué explayarse, si puede ser algo cortito. Lo que recuerdan nada más. Lo primero que se les venga. Tres, 4, 5, 6, 7, me faltan 3. Vamos, vamos. Ya, vamos a poner camaritas. Excelente. Ya, mientras tanto los voy a leer. Sí, hablamos de un caso donde una persona de Corinto se involucró sexualmente con su madrastra. Excelente. Hablamos acerca de cómo había influenciado la cultura en la iglesia. Muy bien. Hablamos de la inmoralidad ante el pecado. Excelente. De una ciudad corrompida. Se habló acerca de la persona que pudiese hacer mal a la iglesia, que hay que expulsar a toda persona que insista en cometer graves pecados, ya que puede infectar de acciones y costumbres pecaminosas a la iglesia. ¿Cómo debemos juzgar a quienes están dentro? Eso me gustó también, que están dentro de nuestra iglesia, y el ejemplo de adulterio. Sobre la sexualidad y la carta del apóstol. Se habló sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Ser responsables con nuestra vida. El pecado ser responsable con nuestra vida, el pecado se confronta con la palabra, tenemos que hablar de misericordia, debemos ser una iglesia santa. Excelente, muy bien. Ya, súper, vamos con la segunda. Ay, ¿por qué no la puedo pasar? Oh my God. Ahí está. ¿Cómo podemos ayudar a un miembro de Sal y Luz frente a un pecado deliberado? Opción 1, lo echamos de la comunidad. 2, hablamos con él en privado y con base bíblica. 3, le decimos a la iglesia para orar por él. ¿Cómo podemos ayudar a un miembro de Sal y Luz frente a un pecado deliberado? Uno más. Ya, súper, excelente, muy bien. Muy bien, chiquillos. Vamos ahora sí dejar de compartir. Ya, chiquillos. Entonces ya hicimos un repaso, ¿verdad?, de lo que aprendimos la semana pasada, y hoy vamos a continuar con Primera de Corintios. Ya dijimos que vamos a centrarnos en el capítulo 6, la verdad es que es bastante extenso, pero debemos comprender que esto es un acercamiento a este libro, por lo tanto, en la medida que ustedes vayan creciendo, ¿verdad?, que vayamos enseñando aún más de la palabra, ustedes van a ir creciendo en comprensión y también nosotros en profundidad de esta enseñanza. Y les voy a pedir entonces que busquen en sus Biblias de papel o también en la aplicación Primera de Corintios 6, y lo vamos a leer todo. Luego después vamos a ir explicando parte por parte. No lo vamos a hacer tan específico como la semana pasada porque este es más largo, pero sí vamos a ir como desglosando como trozos por trozo, ¿ya? Algunos versos juntos.
Vamos a dar unos 30 segundos para que puedan buscarlo y ojalá lo puedan mantener ahí también para que ustedes puedan ir y volver, a lo mejor releer algo que les haya llamado la atención, pueden anotarlo y después pueden hacer sus preguntas porque aquí tenemos maestros de sobra que les puedan responder. Amiguita, consulta, ¿cuál era el capítulo? Primera de Corintios 6, está ahí, se ve. Primera de Corintios 6. Sí, sí, Ya. se ve Maggi. Es que más que Ya. seguro la Claudita está con el celu. Sí, estoy con el celu. Entonces no ve Ah, esa ya. pantallita. Ya. Perdón. Primera de Corintios 6. Chiquillos, pongan mucha atención, ya, porque como es largo, la idea es que vayamos tratando de captar un poquitito lo que vayan leyendo, lo que vayan escuchando, o ambas. Voy a dar inicio. El 1 dice, si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante incrédulos. En realidad ya es grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia. Y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se una a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se une uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¡Wow! Ya. Continuamos entonces. Vemos aquí un primer problema. O un problema, ¿verdad? En esta carta a los Corintios. Y este problema es que había pleito entre los creyentes, disputa entre los creyentes, diferencias, desencuentros, enfrentamientos. Y la verdad
es que si bien esta carta y en realidad toda la Biblia, ¿verdad?, tiene un contexto acerca de las situaciones que allí ocurren o acerca de cómo se enseñan ciertas, valga la redundancia, enseñanzas o principios, la verdad es que toda la palabra nos sirve para nuestra vida actual. A nosotros nos sirve, aunque haya sido escrita hace mucho tiempo atrás, nos sirve en el día de hoy. Por lo tanto, pensemos en estos problemas como problemas nuestros también, ¿ya? Si bien lo vamos a ir explicando de acuerdo a lo que dice esta carta en este capítulo 6, pero también pensemos nosotros mismos. Entonces había pleito entre los creyentes de esta iglesia y yo puse acá que nosotros también vamos a tener problemas. O sea, lo ideal es que no los tengamos, pero sí van a haber problemas entre ustedes, van a haber diferencia entre ustedes. Eso es obvio porque somos personas, ¿verdad?, que tenemos sentimientos, que pensamos diferente, que a lo mejor miramos un poco la vida de una forma distinta, pero la idea es que la palabra, que lo que vamos aprendiendo del Señor sea nuestro punto de unión y que su palabra la podamos compartir y que podamos en el fondo actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. ¿Ya? Entonces ya vemos acá el problema, que había pleito entre los creyentes. ¿Cuál era la situación? Es que estos creyentes, frente a estas dificultades, la verdad es que no lo solucionaban en la iglesia, sino que lo que ellos hacían era ir a los griegos o a otras personas no creyentes, porque ellos también eran griegos, a otras personas no creyentes que no tenían la fe en Jesucristo, que no tenían idea de la palabra de Dios, a solucionar sus problemas, a enfrentarse y que ellos se enjuiciaran esta situación. Esto porque la verdad es que, y vamos a mencionar de nuevo lo mismo que ustedes escribieron allí, que hemos visto a lo largo, ¿verdad?, de lo que hemos recorrido de esta carta, es que la influencia griega estaba muy marcada. Y acá vemos que era predominante por sobre la enseñanza bíblica. Entonces ellos, en vez de solucionar estas situaciones dentro de la iglesia, con hermanos dentro de la iglesia, ellos la verdad es que acudían a otros. Esto lo hacían porque estaban acostumbrados, porque como recién mencioné, era parte de su cultura. A ellos les encantaba hacer esto. Ellos disfrutaban mostrar sus problemáticas, por una parte, y llevarla a juicio entre los que allí estaban, pero además les gustaba ver cómo se resolvían esas situaciones. Para ellos era todo un espectáculo. Y yo cuando pensaba en esto, cuando lo estudiaba, pensaba en el día de hoy cuando vemos a lo mejor a nuestras mamás, o a lo mejor quizá alguno de ustedes que ve la doctora Polo y todo eso, que les gusta ver esos casos. Bueno, una cosa así pasaba acá con estos griegos. Y la respuesta de Pablo frente a esta situación es que, bueno, él obviamente siempre aborda la palabra para responder las distintas problemáticas que le ocurrían a la iglesia que estaba ubicada en Corinto. Y él le dice que ellos iban a juzgar al mundo, incluso iban a juzgar a los ángeles. ¡Wow! Pues aquí la tremenda labor que ellos iban a tener. Sin embargo, algo que era tan pequeño como solucionar conflictos entre ellos, no podían resolverlo. Entonces, ¿cómo iban después ellos a hacer esto tan grande si ni siquiera eran capaces de solucionar algo tan pequeño y contextual como esas diferencias que ellos tenían? Obviamente, esas diferencias era algo que dolía, ¿cierto? Y no solo que dolía, sino que también afectaba el orgullo, ¿verdad? No sé, de pronto alguien me engañó con dinero, quizás, no sé, un pleito con la esposa que se escapó
se salió fuera de control y necesitaban a alguien que por favor les ayudara, pero eso no lo buscaban allí. A lo mejor insulto entre hermanos. Y eso la verdad es que ellos pedían ayuda a externos, a no creyentes. Y Pablo les dice acá que eso era vergonzoso. Primero que ya era vergonzoso que hubieran este tipo de dificultades entre ellos, conociendo la palabra. Aquí podemos ver además que ellos eran realmente inmaduros en la fe. Pablo les dice entonces, si ustedes conociendo la palabra se pelean y no logran solucionar, eso de verdad que es algo vergonzoso. Porque ustedes tienen la palabra de Dios, ustedes conocen las enseñanzas. Y además él señala, ¿es que acaso no hay nadie sabio dentro de la iglesia que les pueda ayudar a solucionar este problema? ¿Dónde están? Obviamente sí habían, ¿verdad? Avanzamos entonces. Voy a usar mi aplicación mejor. Hoy no sé por qué no puedo avanzar. Son detalles. Ya, y continúa entonces. Bueno, ya les mencioné que Pablo decía ya es grave que hayan enfrentamientos entre los hermanos, los miembros de esta congregación, de esta iglesia. Y él menciona que no sería mejor soportar la injusticia, dejar que los defrauden. Y yo lo puse en forma de pregunta y me gustaría que reflexionáramos un poco también en lo que a lo mejor a nosotros nos pasa o nos puede llegar a pasar dentro de la iglesia con nuestros hermanos. Soportar la injusticia cuando estamos a lo mejor en un contexto temporal donde no estamos llamados a soportar la injusticia, ¿verdad? Sino que a luchar por ella o en contra de ella. Dejar que me defrauden, o sea, a mí. ¡Wow! Es fuerte lo que está preguntando, o sea, lo que le está diciendo Pablo acá. ¿No será mejor hacer esto? ¿Pero por qué les dice esto? Porque la verdad es que nosotros somos testimonios para los que están afuera. Y si pensamos en la injusticia o en todo lo que soportó Jesucristo por nosotros, ¿no quizás debamos dejar a lo mejor que nos ofendan? Se los menciono así para que reflexionemos un poco acerca de esto. A veces nos ofendemos por cosas muy pequeñas y de esas cosas pequeñas, algo que es tan pequeño, empieza a pasar el tiempo y se vuelve una bola gigante. Aquí hay dos consejos. Y Pablo dice que finalmente ellos también lo hacen. También ellos eran injustos, también ellos defraudaban, también ellos engañaban, también ellos, no sé, eran envidiosos, mentirosos, etc. ¿Qué impide entonces que alguien, o qué les impedía a ellos soportar esta injusticia? Dejar que los hermanos, que los miembros que estaban allí les defrauden. Pues el orgullo, el egoísmo. La verdad es que este accionar, lo que ellos hacían, es decir, de ir a otros, ¿verdad?, para solucionar sus problemas, era inconsistente con el cristianismo. Y puse yo además acá abajo que, y esto a raíz de que muchas personas han sufrido decepciones en la iglesia, a raíz de otros hermanos. Y algunos de ellos han tomado una postura. Yo tuve una compañera hace un tiempo atrás, bueno, harto tiempo, el 2014, en la universidad,
estudiando, y ella decía que antes iba a la iglesia, pero ya no iba. Y la verdad es que lo que menos quería era ir a una iglesia, que ella creía en Dios, y veía en ese tiempo, que ni siquiera era pandemia todavía, porque era el 2014, ella veía iglesias de manera online. Y la verdad es que nosotros como creyentes jamás debemos aislarnos para evitar conflictos, sino que nosotros debemos estar en estos conflictos. La verdad es que estos conflictos a nosotros nos ayudan a crecer, ayudan a formar nuestro carácter cristiano. Pablo señala que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a leer eso. Ya, el 1 Corintios 6:9, si me acompañan, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La verdad es que todas esas situaciones, primero Pablo le dice que ellos también incurren en aquello por lo cual se peleaban, o no solo eran víctimas, sino que también ellos eran victimarios. Pero Pablo les dice además que ¿acaso no saben que todas estas cosas, que ellos o los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios? Es decir, no van a ser salvos. Pero les dice, ustedes ya no son esto, por lo tanto no se comporten más como si no fueran del reino. Ojalá me esté explicando bien. No se comporten más como si no conocieran al Señor, sino que ahora cambien su actitud, porque ustedes ya no son eso. Ustedes ahora son apartados, han sido santificados, son justificados, son hijos de Dios. Entonces actúen como hijos de Dios. Ay, ¿cómo lo dicen antes acá? Ay, no, retrocedí. ¿Por qué? Ya, ahora sí. Qué terrible que esto va a quedar grabado. Y desde el versículo 12 al 20, retoma nuevamente la inmoralidad sexual, ¿verdad? De la que comenzamos hablando el otro día, y lo vamos a leer nuevamente. Si me siguen, buenísimo, por favor. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Empezamos en el 12 y terminamos en el 20. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos, ay, no se me corrió. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, Dios los destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Avanzamos entonces. Lo primero que se dice acá
todo me está permitido. Bueno, algunos estudiosos señalan que este término, no, esta frase, pudo haber salido del propio Pablo, y lo voy a explicar un poquitito más adelante, que él pudo haber dicho esto, que todo estaba permitido en Cristo, porque ahora era libre. Recuerden que antes ellos se regían por las leyes, los vimos anteriormente en uno de los estudios que hizo Pablo, Ariel. Pero Pablo viene a clarificar, puede ser, hacerles ver la manera correcta acerca de este pensamiento equivocado que ellos tenían respecto a que todo era permitido para un cristiano. Y la verdad es que ellos decían que todo les era permitido un poco para justificar su conducta pecaminosa. Y aquí está, yo lo anoté acá, que algunos estudiosos señalan que estas palabras de todo me está permitido nacen de Pablo mismo acerca de lo que él decía de la libertad que tenían en Cristo. En Gálatas podemos ver que él dice, les dice a los creyentes que deben permanecer libres en la libertad con que Cristo les hizo libres. Por lo tanto, todo les era permitido. Pero eso tenía una condición, porque esa libertad era en la moralidad de Dios. Podemos ver en la Biblia, cuando la leemos, que hay ciertas conductas que al cristiano le están permitidos, o al creyente, o al que ha recibido a Jesucristo, que le están permitidos, y también hay otras que tajantemente no le están permitidas. Y eso está en la Biblia. Pero hay otras que no aparecen en la Biblia, que no están declaradas. ¿Qué hay de lo que no aparece allí entonces? Pues podemos hacerlo. Por eso yo le puse súper. Lo que no aparece allí declarado, podemos decir que está permitido. Pero stop. Porque esto también tiene dos restricciones, por decirlo así, o un colador. Y el primero es que, si bien a lo mejor yo puedo realizar ciertas acciones, tengo que pasarlo por este colador, nuevamente voy a decir, y tengo que ver si realmente me conviene o si realmente me domina. Entonces, podemos ver que la iglesia o los miembros de la iglesia de Corinto decían que todo les estaba permitido, por lo tanto ellos tenían relaciones sexuales desenfrenadamente, fuera del matrimonio, porque tenemos que saber que dentro del matrimonio el Señor lo creó para que se consumara, para que se disfrutara dentro del matrimonio, pero fuera del matrimonio no se justifica moralmente desde el cristianismo. Alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, ellos abusaban de esto, de que todo les era permitido en el fondo para justificar su inmoralidad sexual. Pero Pablo también señala que hay hay cosas que nosotros podemos realizar, pero debemos procurar o debemos ver si estas cosas no convienen, en el sentido de que si no nos hace daño a nosotros, al punto de que nos dominen, pero también por amor a otros, es decir, por no hacer tropezar a otro. Y quizás después lo podamos explicar mejor al finalizar esto, pero tenemos que considerar esto. Si aquello que vamos a hacer nos conviene a nosotros, no nos va a dominar, no vamos a lo mejor a hacer tropezar a un hermano que a lo mejor tiene una debilidad en el área que nosotros no tenemos. A lo mejor por nuestra conducta otros no van a creer en Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que evaluar todo eso antes de realizar alguna acción.
más adelante dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¡Wow! Yo le puse aquí, very good, qué razonamiento. Los alimentos son para el estómago y el estómago son los que reciben el alimento, ¿cierto? No lo recibe el pie, no lo recibe la oreja, sino que el estómago. Pero, ¿qué quería decir realmente? ¿Qué querían decir realmente con esto los corintios? La verdad es que sí, los alimentos satisfacen el cuerpo, ¿verdad? Y por lo tanto, como para ellos el cuerpo no tenía mucha relevancia, porque ellos decían que lo que importaba no era esto que era como la cáscara, lo superficial, sino que lo que importaba era el alma. Por eso puse aquí un basurero, el cuerpo a la basura, porque finalmente iba a terminar enterrado y el alma era lo que iba a permanecer. Pero Pablo les responde y les dice que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Esto quiere decir lo siguiente. No sé si alguien puede leerme o puede leernos Juan 14:18. Ya estamos contra el tiempo. Juan 14:18. ¿Lo leo? Bueno, no sé si otra persona podría leerlo, que no seamos como nosotros. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Ya. Y 19. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y ¿Era más Juan abajo. 14, 18 y 19? Y sigue, a ver. Quizá yo me... 20. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los Ahí nomás, obedece. ahí nomás, ahí nomás, Ya. Quimita. Muchas gracias. Ya. El, el Señor habita por su espíritu en nuestros cuerpos. No era ese el texto, pero no importa. El Señor le dice a sus discípulos que Él no los iba a dejar solos, sino que iba a venir sobre Él el Consolador, el Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Cuando nosotros tenemos un encuentro con el Señor, cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nosotros creemos y decimos, sí, yo quiero servirte, nos arrepentimos, el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros y es parte de nosotros. Y allí se forma una relación, quedamos unidos a Jesucristo. Y yo puse aquí que esta es una relación eterna, porque esta relación no es solo que sea acá en la tierra. Si bien nosotros vamos a morir, si es que Jesucristo no viene antes, como diría una abuelita por ahí, si bien nuestro cuerpo, ¿verdad? Va a ser enterrado y se va a volver polvo, dice la Biblia que después, así como Dios resucitó a Jesucristo, nosotros también vamos a ser resucitados y nuestro cuerpo va a ser glorificado. Es decir, cada átomo se va a volver a unir. Es un poco loco, es casi increíble, pero es cierto. Entonces estamos unidos a Jesucristo y esta unión es una unión eterna, no es pasajera. El cuerpo no es cualquier cosa. Su destino no es simplemente ser tirado, ser tapado, sino que este cuerpo después va a ser glorificado, nuestro cuerpo. Más adelante Pablo le dice, huyan de la fornicación. Y no es huyan, huyan es algo constante, huyamos de la fornicación, huyan de la fornicación. ¿Alguien que pueda leer Proverbios 6 del 24 al 29? Y ya vamos a estar terminando. Proverbios 6, 24 al 29.
Proverbios 6. Amiguita, ¿yo lo puedo leer? Ya, gracias. Dice Proverbios 6 del 24 al 29, ¿no es cierto? Sí. Dice, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. No abrigues en tu corazón deseos por su belleza, ni te dejes cautivar por sus ojos, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. Gracias, Claudita. La De intimidad nada. sexual es la unión más profunda entre dos personas. Ninguno que tenga relaciones sexuales con otra persona puede quedar como si nada. No es una unión superficial, no es solo un momento, sino que la Biblia habla de que cuando se unen dos personas sexualmente, se transforman en uno. Y si nosotros estamos unidos a Cristo, y por eso habla de la ramera allí, en Corintios 6, si nosotros estamos unidos a Jesucristo, ¿cómo podemos unirnos a otro? Es un poco, no sé, incómodo, pero es lo que la palabra nos enseña. Dice que huyamos de la fornicación, de las relaciones sexuales prematrimoniales, porque eso de verdad que nos trae recuerdos, nos une. Nosotros fuimos hace años atrás, antes de estar casado con Ariel, a una charla con un pastor que habla de la sexualidad, de la pornografía y de hartas cosas, muy bueno. Y él ejemplificaba como una estructura cuando las personas van teniendo relaciones sexuales con distintas personas, por ejemplo, a ver cómo lo puedo explicar. A se une con B y B se une después con, ya no está más unido con A. Recuerden que estos se unen y forman una sola carne, quedan unidos. Entonces A se une con B, pero después ya no están juntos, pero siguen unidos, porque la Biblia dice que se hacen uno. Y después B se une con C, y ahora B está unido con C, pero como B se unió con A, C también está unido con A. Entonces esto al final es como una tela de araña donde están todos unidos finalmente. Lo que hace Jesucristo cuando nosotros le aceptamos es romper eso. Esto, la verdad es que si quieren saber más, pueden preguntar después en privado y ya vamos a ir terminando. El verdadero dueño de nuestro cuerpo es Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Valoremos esto. Obviamente todo lo que hemos visto acá no lo vamos a lograr con nuestras propias fuerzas, pero tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros. Y la Biblia dice que Él es nuestro ayudador. Vayamos al Señor y pidámosle que nos ayude, que realmente queremos servirle, que realmente queremos cambiar nuestra conducta. No solo decir que creo y asistir a reuniones y estar con los hermanos, sino que cambiar. El Señor nos está enseñando y cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra manera de actuar. Esa es la invitación, porque hemos sido comprados. Él dio su vida por nosotros. Muchas gracias. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir.